A continuación, haremos referencia al denominado control de constitucionalidad. Como ustedes han visto en la clase anterior, la Constitución o las constituciones, a partir de lo que se conoce como el constitucionalismo, adquieren el carácter de supremas. Esto es lo que han visto ustedes en la clase anterior con la profesora Agustina Nafa, cuando vieron el principio de supremacía constitucional. Ahora bien, el principio de supremacía de la Constitución y en definitiva de los derechos y garantías contenidas en los textos constitucionales, como así también las estructuras, competencias y facultades de los distintos órganos de gobierno, todas normas con la característica de ser fundamentales y de ser la norma fundante del ordenamiento jurídico, del cual se van a derivar válidamente el resto de las normas. Justamente, para que una norma inferior, como las que ustedes han visto, tenga validez, es decir, sea incorporada al sistema jurídico, al ordenamiento jurídico de una forma correcta, va a tener que tener una necesaria correspondencia con la norma suprema, es decir, con la Constitución. Por ejemplo, una ley sancionada por el Congreso de la Nación, que es el órgano competente para la sanción de leyes, va a tener que tener una necesaria adecuación con los preceptos constitucionales y a partir de la reforma del 94 con los preceptos convencionales. En lo que se conoce como este bloque de constitucionalidad, que está integrado por la Constitución y por los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. En ese ejemplo, supongamos una ley frente a la Constitución, la ley necesariamente va a tener que adecuarse al texto constitucional. Si esta ley contradice el texto de la Constitución o de un tratado, se va a decir que esta norma es inconstitucional. Ahora bien, ¿quién va a decir que una norma es inconstitucional? ¿Quién va a tener, en definitiva, que es lo que trata el control de constitucionalidad, la última palabra en materia de la constitucionalidad de las leyes? En definitiva, lo que vamos a ver en el día de hoy es cómo hacer eficaz lo que dice la Constitución. Por eso se dice que el control de constitucionalidad es el medio de defensa de la Constitución. No tendría ninguna razón de ser el principio de supremacía constitucional si no se establece un procedimiento y un órgano o varios órganos que tengan la posibilidad de hacer control de constitucionalidad. Porque, en definitiva, por más que proclamemos el principio de supremacía constitucional, no hay nadie que pueda decir esta norma del Congreso, este decreto del Poder Ejecutivo es inconstitucional. En definitiva, lo que vamos a lograr es que la Constitución no sea suprema. ¿Por qué? Porque cualquier ley del Congreso, cualquier decreto del Poder Ejecutivo va a seguir teniendo vigencia, ya que nadie va a declarar la inaplicabilidad ni nadie va a actuar sobre esa inconstitucionalidad. Por eso es que ambos institutos, la supremacía constitucional y el control de constitucionalidad, son entendidos de una manera íntima, de una manera dialéctica, de forma tal que no podemos entender un concepto sin el otro. Ahora bien, si nosotros vamos al derecho comparado, vamos a ver que la forma
en la cual se va a hacer efectivo el control de constitucionalidad difiere en lo que se conocen como los modelos de control de constitucionalidad. Los dos grandes modelos de control de constitucionalidad, o la primera gran clasificación, podríamos decir, entre los modelos judicial y los modelos políticos. Los modelos políticos son aquellos que el control de constitucionalidad se delega en ciertos órganos de composición política, es decir, por ejemplo, el modelo francés, hasta la reforma del 2008, podría conceptualizarse claramente como un modelo político, en el cual un órgano específico conformado por los expresidentes de la República de Francia, por 3 representantes designados por el presidente de Francia y 3 designados por el presidente del Senado y 3 finalmente designados por el presidente de la Asamblea Nacional, iban a conformar este órgano que se llama el Consejo Constitucional en Francia, que es un órgano de naturaleza política al cual se podía acceder hasta el 2008 solamente de forma preventiva, es decir, algunos sujetos legitimados podían preguntarle al Consejo Constitucional si una norma era conforme a la Constitución de Francia o no lo era. A partir del 2008 se posibilitó que pueda hacer un control de constitucionalidad ex post facto, es decir, después de que la ley sea sancionada. El modelo inglés también puede ser conceptualizado por algunos como un modelo político de control de constitucionalidad. ¿Por qué decimos esto? Porque a pesar de que Inglaterra probablemente sea el país en el cual surge primigeniamente un modelo de control de constitucionalidad, en el caso Bonham, es cierto que en Inglaterra, al no existir una constitución codificada, no existir estrictamente supremacía constitucional, sino supremacía del Parlamento, el control que se hace sobre esas leyes constitucionales de Inglaterra lo realiza el Parlamento.